La entrevista en RR Noticias. Y bueno, ya estamos en el lunes de escuchar, por supuesto, la opinión de Paul Hospital, a quien saludo a la distancia con mucho gusto. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, querido Daniel, a ti, a toda la audiencia. Qué lástima que no nos tocó saludarnos ahí en el estudio, pero qué bueno que estás chambeando y jalando la carreta. Acá estamos, mi querido Paul, y siempre con temas importantes de lo que pasa en Querétaro y en México. Cuéntanos, ¿qué nos has preparado para esta tarde? Pues fíjate que este tema que se ha vuelto el gran debate nacional, que son los libros de texto gratuito, porque además lo tenemos aquí en la autopista federal, en donde se hacen los libros estos de texto gratuito. Y hoy, que es el regreso a clases, hoy están regresando millones y millones de niñas y niños de todo el país a clases, y tenemos este problema, este conflicto en donde algunos estados de la República literalmente se ampararon ante un juez para no tener que entregar y distribuir los libros de texto gratuito, acusando distintas cuestiones. Primero, que tienen muchos errores, por ejemplo, el natalicio de Benito Juárez y muchos otros muy graves, y otros que, digamos, en el fondo se niegan a la nueva realidad que hay en buena parte del mundo, o en el mundo entero, sobre las preferencias sexuales, sobre la educación sexual que deben de tener las niñas y los niños, sobre las nuevas realidades, las nuevas composiciones familiares, que no es como tradicionalmente se nos enseñaba, que era padre, madre e hijo, sino que hay ahora pues familias compuestas o del mismo género, o bien que es niños que viven con los abuelos, en fin, y todo esto ha generado una resistencia pues bastante grande, una polémica inmensa, enorme. Por un lado, insisto, los errores, que bueno, pues ahí siempre año con año salen errores y en todas las ediciones de los libros, y esta cuestión que es un poco más de fondo, digamos, ¿no? De que ya se meten los padres de familia a decir, esto no quiero que lo aprendan mis hijos en la escuela. Entonces, hoy, este regreso a clases en medio de una polémica muy grande, como nunca se había dado con los libros de texto gratuitos, y que bien vale la pena reflexionar en qué edades es lo más conveniente que conozcan la realidad de cómo funciona el mundo, cómo ha evolucionado la sociedad, pero que a lo mejor no sea a tan temprana edad. Pero en medio de todo esto, resulta que México pues tiene problemas muy profundos en materia educativa. Es decir, venimos rezagando problemas no solamente de este sexenio, sino de los anteriores, pero que particularmente en este sexenio pues hemos dado saltos hacia atrás. Uno de ellos, las escuelas de tiempo completo, un horario extendido que le llamaban en las escuelas para que las niñas, los niños pudieran hacer arte, cultura, deporte, pudieran desarrollarse en otras cosas, además de sus materias favoritas, que yo sé que son las matemáticas, física, química, que hicieran también otro tipo de actividades que te nutren y que te desarrollan como ser humano, y que al mismo tiempo esto permitía a los padres, a las madres de familia, sobre todo trabajadoras, pues poder tener un empleo en donde cubrieran el horario completo sin tener la necesidad pues de recoger a sus hijos en la escuela. Entonces, estos programas de las escuelas de tiempo completo que les quitaron el recurso, quitaron el presupuesto, la cerraron durante este sexenio, y que eso pues limita siempre la participación de las mujeres en la vida productiva, que es algo pues que debemos de pelear, que lo hemos platicado en tu programa en otras ocasiones, cómo debemos de generar políticas públicas para la inclusión plena de las mujeres en las actividades laborales, y que además ganen obviamente lo mismo que los hombres. Entonces, híjole, pues el sistema educativo está verdaderamente en crisis. Era completamente innecesario meterle un elemento adicional de discusión como son estos polémicos nuevos libros de texto gratuito, pero bueno, al final a todas las mamás, papás que nos escuchan, los niños, no hay como en casa también seguirles enseñando, acompañándolos en sus tareas, en lo que les dejan de lecturas, y en medida que haya más comunicación familiar, pues al final del día también se pueden prevenir muchísimas cosas. Está comprobado, así que pues feliz regreso a clases a todas las niñas, los niños, a los papás también. Creo que varios están muy contentos de ya no tener a los chamacos todo el día en la casa, y bueno, pues que lo aprovechen con estos polémicos nuevos libros de texto gratuito.
Y seguirle entrando al debate acerca de la cobertura educativa, la calidad que tiene nuestra educación en México, los problemas de gestión y sobre todo, pues cómo solucionar, ¿no?, esta falta de inversión en la infraestructura que tenemos un rezago de mucho, mucho tiempo en nuestro país. Como siempre, te agradezco por la reflexión y te mando un fuerte abrazo, Paul. Encantado de saludarte, muchísimas gracias, abrazos. Gracias a ti, Paul Hospital en RR Noticias. RR Noticias.